o muy buenas noches para todos los que asisten en este momento al Consejo Municipal. Un saludo especial al señor alcalde, presidente del Consejo, compañeros de trabajo de la Administración Municipal, a Virgilio del Centro de Historia, don Leo Betancourt, y a Brian, secretario de Cultura. Vamos entonces a dar inicio al conversatorio. Voy a estar entonces moderando el conversatorio, haciendo unas preguntas orientadoras a los compañeros. Bueno, lo primero por decir entonces es que Marinilla cuenta con un valioso patrimonio histórico, cultural, religioso, que ha contribuido significativamente al desarrollo social y político, tanto en el ámbito local como regional y nacional. Asimismo, ha contado con importantes líderes, gestores, que han realizado valiosos aportes al desarrollo municipal. Esto pues motiva la exaltación de los valores, motiva los deberes cívicos, como también la promoción del sentido de pertenencia, y resignifica la historia en la cual la ciudad ha sido parte activa. Asimismo, se busca exaltar a personas ejemplares de nuestra localidad, siendo entonces la fecha conmemorativa del acuerdo municipal que hemos establecido el 19 de marzo, en razón al primer poblamiento de este sitio, que desde sus inicios se nombró San José de la Marinilla. Esto pues como una manifestación histórica, religiosa y cultural. Don Leo, Marinilla siempre ha tenido un enfoque de una visión de una ciudad líder, innovadora y llena de oportunidades. Hablemos de la importancia de conmemorar la historia y la importancia de fortalecer la identidad local. Santiago, muchas gracias. Buenas noches, secretario Virgilio, qué gusto. Con el saludo para quienes nos acompañan desde acá y remotamente. Santiago, en lo que decís, hay algo sumamente importante justamente cuando se habla de Marinilla, ¿cierto? Hablar de historia siempre será interesante, ¿quién más que Virgilio para eso? Pero en términos de Marinilla, lo histórico trasciende lo local, porque en términos generales lo que ha acontecido acá ha irradiado no solo al departamento, sino también a la nación. Y particularmente hablando de hoy como el Día de la Identidad Marinilla y demás, concentrándonos un poco más en lo nuestro, pues obviamente tendrá ese mérito de tratar de profundizar un poco más de fondo que hay en el surgimiento particular, peculiar, pequeño de la Marinilla, San José de la Marinilla, como bien lo anotás, porque es obvio que con la trascendencia que en épocas de la independencia y demás alcanzó el papel marinillo, es obvio que antes hubo una maduración. Antes de que Marinilla saliera a ser importante en el ámbito nacional y demás, hubo un periodo de incubación de algo que ocurrió en ese sitio, la Marinilla. Y como lo que es, quiere seguir siendo, eso estaba para grandes cosas, Eso que se gesta ahí, que más adelante veremos qué puede ser y demás, quiere seguir siendo y no le basta el terreno pequeño en el que está, sino que busca expandirse y es así como logra llegar a otros ámbitos del país y demás. Pero hoy nos vamos a concentrar un poco en lo que sucedió en ese sitio, la Marinilla. Gracias, don Leo. Brian, pues, usted que estuvo, digámoslo así, en la conformación y en la consolidación de ese acuerdo municipal que institucionaliza por primera vez un día conmemorativo de amor por Marinilla, ¿cuál es la finalidad entonces de ese acuerdo que precisamente se sancionó esta semana por parte del Honorable Consejo Municipal? Claro que sí, Santiago. Bueno, un saludo muy especial a todos los compañeros que nos acompañan hoy en la mesa y por supuesto a todas las personas que están hoy presentes. Digamos que hoy inicia un día conmemorativo para Marinilla y es precisamente esa institucionalización que queríamos tener en el municipio, de tener un día que pudiéramos hablar de la identidad Marinilla, de hablar de amor por Marinilla, precisamente para resaltar todos esos valores que nos hacen propios de nosotros como marinillos, resaltar esas identidades, esas tradiciones, ese marinillo berraco que ha sido a lo largo de la historia, de las diferentes épocas de lo que ha sido Marinilla o lo que ha sido San José de la Marinilla.
Entonces nosotros cuando revisábamos a lo largo de precisamente como cuál es ese día que nosotros pudiéramos exaltar nuestros valores marinillos, pues como en otros municipios o en otras ciudades no teníamos una fecha de fundación clara, sino que ahorita lo vamos a conversar, hablamos es de un proceso de poblamiento, y por eso existía como esa dificultad de decir, bueno, este es el día en el que nace Marinilla y ese es el día que nosotros tenemos que conmemorar. Entonces por eso nace de tener un día que sintamos que somos los marinillos, que es el día que vamos a resaltar todas esas raíces propias de lo que es un marinillo durante todas las diferentes épocas de la historia. Como sabemos, hemos tenido marinillos pujantes que han salido del municipio, del departamento, inclusive del país, a dejar en alto lo que es la identidad y lo que es ser propio de Marinilla. Y queríamos precisamente institucionalizarlo hoy, un 19 de marzo, Día de San José, en el marco de ese contexto histórico de lo que ha sido Marinilla y lo que fue también esa primer capilla que tuvo Marinilla a lo largo de su historia en honor a San José de la Marinilla. Gracias, Brian. Bueno, a propósito de eso que usted menciona al final, la conformación de esa primer capilla en honor a San José, Virgilio, pues que también estuvo en la participación de esta construcción del proyecto de acuerdo y que también es uno de los profesionales de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, cuéntenos un poco de por qué San José de la Marinilla, un poco de esa historia que conforma el acuerdo municipal. Bueno, muy buenas noches Santiago, Brian, don Leo, alcalde y todos los compañeros de la administración y demás asistentes y personas que nos ven por CCM hasta ahora. Se menciona aquí un hecho muy importante y es que el poblamiento, acordamos una fecha para tener una conmemoración que cree una sensación de identidad, que nos ayude a celebrar esa identidad, a reconocerla y a autorreconocerla, a reconocer el entorno, a reconocer todo lo que nos persigue y por qué estamos parados donde estamos parados. Y ese proceso de poblamiento, más que una fecha específica, de ponerle una fecha específica, se trata de entenderlo, de saber a través de eso y de sus pequeños detalles, porque se confunde mucho con la disciplina histórica, que son hechos y no una ficción, no ficción de mentira, sino una ficción de ficcionar, de ir cosiendo por partes todos los capítulos que tenemos perdidos de nosotros mismos. El tema de entender el proceso poblacional de Marinilla, y ponemos siempre como año clave 1664, que fue lo que tenemos de registro de la llegada de Fray Miguel de Castro y Rivadeneira al territorio, y más adelante hacia 1752, o sea, muchos años después, la fundación de su primer parroquia como la parroquia de San José de Marinilla. Se trata de la advocación franciscana, la advocación que tenían los franciscanos hacia San José, que desde el siglo XIII venían destacando, sacando de la marginalidad la figura de José, la figura de San José, y que ellos vinieron acá con esa misión un poco más humilde y diferente a la conquista bajo las armas que hubo años atrás en el territorio americano como lo conocemos hoy. Dice que tenemos esa leyenda de San José, es cierto, la leyenda de San José está ahí desde la primera parroquia que tuvimos, y hacia 1787 que obtuvimos el título de villa como San José de Marinilla, Villa de San José de Marinilla. Unos años después traje un documento importante que quisiera mostrarlo justo en este momento, si me lo permiten, que obtuvimos en 1793, el escudo de armas de Marinilla, el primero, con su respectivo certificado. Si me permiten un minuto. Esto es historia viva. Sostengo el computador. Gracias. Estas cosas erizan, Virgilio. Acércame el micrófono. Tengo en mis manos entonces un documento muy valioso que está bajo custodia de la administración municipal, que es
el escudo original pintado a mano, posterior al título de villa de San José de Marinilla, 1793. Es completamente pintado a mano. Hay otro, el tomo 01 del Archivo Histórico, custodiado en el edificio de la Hostería. También es una copia pintada a mano, pero acá tenemos todo el certificado original y su significado. Citos la firma de quien lo pintó a mano, del artista que lo pintó a mano, con su respectivo sello. Acá está el sello también del rey, Carlos IV, y el respectivo certificado. Este documento estaba expuesto en el Museo Histórico, ahorita deshabilitado por la restauración que se está haciendo a la Casa de la Cultura José Duque Gómez. Creímos en un inicio que era un facsímil, pero después de hacer una indagación del tipo de papel y del tipo de cuero en el que está envuelto, nos dimos cuenta de que es una copia original, enviada desde la península ibérica a este territorio. Míreme, por favor. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto para terminar de responder la pregunta sin extenderme de más. Es el hecho de que todos los pequeños detalles que tiene el proceso de poblamiento y entender a Marinilla como lo que es hoy corresponde a un compendio de cosas muy, muy, muy grandes, más allá de la sola advocación a San José, que si bien es la leyenda importante en este caso, implica mucho, mucho más que eso, y este acuerdo municipal es una oportunidad de darlo a entender mejor, de una manera más amplia y mucho más amable para toda la población de Marinilla y para todos los externos que quieran conocer acerca de ella. Gracias, Virgilio. Don Leo, una vez pues conociendo la historia de la ciudad, toda esa importancia que ha tenido en las gestas independentistas, para usted, ¿cuál es la relación entre cultura, historia y desarrollo social? Siguiente pregunta. La relación entre cultura, historia y el desarrollo. Yo creo que la palabra desarrollo es una especie de resumen de las dos anteriores. No es historiador, pero es escritor, Antoine de Saint-Exupéry. Se imagina el desarrollo, semilla, tallo, flor, semilla, tallo, fruto, ¿cierto? Esa es su concepción de desarrollo. Fíjate, Santiago, que en lo que acabas de decir, más o menos está esa, o sea, es una lógica. Es una forma muy bella de resumir, que uno en primera instancia no la ve, pero es un resumen. Es algo que quiere ser y busca los medios para convertirse en realidad, para convertirse en una realidad. En el caso puntual de Marinilla, uno lo ve perfectamente, Virgilio. Hay una incubación que ocurre en el sitio La Marinilla. La incubación, supongo yo, no se ve en el momento, pero cuando te das cuenta que de ahí sale algo que empieza a fructificar, que se expande, que sale, que conquista, estamos hablando de posterioridad de la colonización antioqueña, y que, como lo repite reiteradamente el alcalde, en el siglo XX se expande por todo el país con figuras políticas importantes, con figuras artísticas, con el primer, la figura esta de masas que reúne y concita Amor en el País, Ramón Hoyos. Uno ve que es cierto, que la coherencia de la historia, el desarrollo y el progreso social. De alguna manera eso es lo que uno puede sintetizar de lo que ha sucedido con Marinilla. Y diciendo una cosa para terminar de momento, Santiago y compañeros, que puede ser importante. No estamos en el final de esa escala de desarrollo, porque ya estamos advirtiendo detalles, cuando de pronto uno se fija con cierta profundidad en lo que está sucediendo. Por ejemplo, no sé, Brian, si coincidirás en eso, pero uno ve, por ejemplo, hoy las simientes de elementos que pueden ser
que pueden seguirle dando protagonismo a Marinilla, por ejemplo, hacia el año 2050, el arte puntualmente, esta cantidad de jóvenes artistas que tenemos escribiendo, pintando, esa inquietud, ese fervor que uno ve ahí, uno sabe, no sabe para dónde van a dónde van a llegar, pero uno sabe que en unos cuantos años esos son los nuevos líderes marinillos, los que van a convertir lo que con seguridad encierra ese escudo, pero en otras acciones. Uno ve esa efervescencia. No, este no es el final de nada. Esto todavía le falta bastante desarrollo, por fortuna, es mi parecer. Gracias, don Leo. Brian, bueno, digamos que Marinilla siempre ha sido muy activa desde el punto de vista de organizaciones sociales, cívicas, culturales, y digamos que lo que se busca también con este proyecto de acuerdo es volver a esos inicios organizativos. Desde la Secretaría de Cultura, ¿cómo podríamos promover esas iniciativas? Claro que sí, bien lo decía don Leo, actualmente en el municipio tenemos una cantidad de personas, organizaciones sociales que están promoviendo la identidad de lo que es un marinillo, ¿cierto? Nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que ha sido en la institucionalidad. Nosotros en la escuela hoy de Música y Bellas Artes estamos atendiendo cerca de 3.500 estudiantes, que son 3.500 jóvenes, adultos, niños, que están precisamente dejando una semilla no solamente para el presente, sino también para lo que es el futuro de lo que hemos venido trabajando y lo que hablaba don Leo, de lo que se proyecta de una Marinilla 2050. Y lo bonito que ha tenido Marinilla es que, lo hemos dicho, desde la institucionalidad, le apostamos a todos esos procesos, y por eso también desde la administración municipal se han estado abriendo también todo lo que son las convocatorias para fortalecer no solamente las personas que están llegando directamente en los procesos de formación desde la institucionalidad, sino también fortalecer esas iniciativas que surgen desde las comunidades, desde esas gestas de las personas que se reúnen en pro a un proyecto, que yo creo que eso es lo que ha logrado que a lo largo de la historia Marinilla crezca, que Marinilla sea hoy la que tenemos, porque nos hemos sabido reunir, hemos podido en las diferentes etapas, diferentes grupos, unirnos y sacar proyectos adelante. Y yo creo que a lo largo de las convocatorias precisamente que hoy el municipio tiene, como es la convocatoria de organizaciones sociales, la convocatoria para las juntas de acción comunal, las que tenemos directamente desde la Secretaría de Cultura, precisamente apuntan a eso, a generar esos proyectos formativos y proyectos que van dejando bases para lo que es hoy y por supuesto para lo que viene para un futuro. Gracias, Brian. Bueno, Virgilio, en esa historia cronológica que siempre hemos tenido desde los inicios de Marinilla, ¿cómo ha sido esa participación precisamente de los ciudadanos en las dinámicas políticas, económicas y sociales en el marco regional y nacional? Bueno, Santiago, no tenemos que irnos muy lejos para pensar en la relevancia de figuras políticas, que aquí pues tenemos en la pinacoteca del recinto del Concejo hay un compendio increíble de la historia política y religiosa de Marinilla. Destacar a ciertos personajes que me parece que lo merecen y que no han tenido el reconocimiento debido. Una de ellas es Berenice Gómez Acevedo. De no ser por Berenice y todo el proceso también de incubación, como lo menciona don Leo, que tuvo Berenice con la fundación de la Biblioteca Pública, una de las bibliotecas públicas más antiguas de Antioquia, no podríamos estar, digámoslo así, sacando pecho de todo el desarrollo cultural que tiene el municipio. Eso es importante, políticos como Roberto Hoyos Castaño, Ramón Emilio Arcila también en su tiempo muy influyente, de corrientes un poco más liberales, digamos. Pero, en general tenemos exponentes en todo. En este momento en la música estuvo Luis Carlos García, nada más y nada menos. Y de tiempo atrás tenemos gente que es muy reconocida, el presbítero Jorge Ramón de Posada, uno de los pioneros de la libertad de los esclavos. Y obviamente no podemos dejar de lado la figura ya clásica y muy representativa de nuestro municipio de Simona Duque.
De hecho, hace poco en la Oficina de Patrimonio nos enteramos de que existe un batallón en la región del Putumayo que está en nombre de Simona Duque, que nos pidieron una información para una conmemoración. Se trata del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 27, Simona de la Luz Duque de Alzate, en Mocoa, Putumayo. Pronto tendrán una serie de conmemoraciones y realmente su teniente coronel está muy interesado en conocer sobre lo que nosotros aún conservamos de toda esa historia inicial, de toda esa historia siguiente y de la historia actual del municipio, hacia que ellos le rinden homenaje. Y curiosamente, siendo un batallón de apoyo y servicios, siendo llamado con el nombre de Simona Duque, es demasiado coherente. Por lo tanto, los referentes siguen existiendo, por muy antiguos que sean, incluso en las épocas de la gestación de la independencia de la República. O sea, es un compendio increíble del que podríamos hablar horas y horas y horas. Por eso vuelvo y remarco la importancia de este tipo de acuerdos municipales. Creo que por ahora eso responde a su pregunta. Gracias, Virgilio. Don Leo, ¿por qué para usted es importante precisamente institucionalizar una fecha conmemorativa que se llame el Día de Amor por Marinilla? ¿Qué significa para usted esa fecha y qué puede tener para el municipio como consecuencias de aquí en adelante? Cuando uno ve que se celebran los cumpleaños, se conmemora hechos luctuosos, fallecimientos, uno no puede concluir nada distinto a que el ser humano necesita un cierto tipo de hitos, de mojones que le son importantes. Por eso le da trascendencia a las fechas. Por eso para alguien es importante saber a qué hora nació. Por eso nacen cosas como la numerología, ¿cierto? Con el ánimo de creer que hay poder en todo lo que conocemos. En ese orden de ideas, Virgilio lo expresaba muy bien hace unos momentos. Las particularidades de Marinilla, entre las muchas, tuvo esa. Aconteció que Marinilla no se fundó. No hubo el establecimiento formal de clavar una bandera, entregarle un área central a un grupo de familias tales y fundar en nombre del rey. No, Marinilla, eso no ocurrió, fue una cosa distinta, por eso lo del poblamiento. Ahora, una vez cuajado el poblamiento, parece ser que es importante, ¿cierto?, ponernos de acuerdo, una convención, acordar que hay una fecha en la que celebramos algo. Y en ese orden de ideas, creo que eso es lo que subyace en este propósito de establecer como el 19 de marzo una fecha. Yo creo, Santiago, que eso le da satisfacción a una necesidad puntual que de alguna manera va a celebrar a partir de hoy, en este 19, esa fecha. Yo creo que es con natural, nadie ignora la fecha de su nacimiento, ¿cierto? O sea, nos es importante. Si es importante desde lo individual, ¿cómo no lo va a hacer desde lo colectivo? Y sobre todo en una población que se siente tan orgullosa de su origen. Y un detalle un poco curioso que no lo he podido discutir con Virgilio, pero que es casual, pero se da en el caso nuestro. Yo creo que no hay en el país un gentilicio más reconocido para una ciudad, un pueblo relativamente pequeño, más conocido que el Marinillo. Eso tiene cierta magia. Y lo que quiero anotar con el gentilicio es esto: uno de los elementos que puede aportar a eso, casualidad o no, tiene que ver con que la palabra no cambia. Si es el gentilicio no cambia frente a la denominación del pueblo. Eso acontece con muy pocos pueblos en el país, ¿cierto? O sea, el pueblo se llama Marinilla
y sus habitantes son las marinillas y los marinillos. La denominación no cambia. Por ejemplo, eso contribuye aparte pues de todo lo que hacemos, de todo lo que hacen los marinillos y en fin. En el caso particular de Antioquia, no ocurre sino con otros dos municipios que yo de manera que tenga presente en el momento, pero municipios que, yo lo digo con muchísimo respeto, no tienen eso que hay en el fondo, eso que cuajó por allá, quién sabe en qué siglo, Virgilio. Los armenios y los liborinos. No cambia la palabra en liborina y en Armenia, Armenia mantequilla. Su gentilicio es armenio y liborino, no cambia. El otro gentilicio que no cambia en el caso de Antioquia es el marinillo. Y ese detalle quería resaltar aprovechando la ocasión porque me parece muy particular. Y yo lo cierto, repito, yo lo digo con muchísimo respeto. ¿Qué hay aquí que hagamos de ese gentilicio lo que hemos hecho que no está en otras partes? Porque hay también esos otros dos pueblos que igualmente tendrían como ese beneficio, por llamarlo así, pero que no tienen igual resonancia. Gracias, don Leo. Brian, bueno, una vez aprobado este proyecto de acuerdo, se ha convertido en acuerdo municipal, pues surgirán unas tareas importantes para transmitir el mensaje y generar, digámoslo así, ese amor por Marinilla, que es como se llama el proyecto de acuerdo. ¿Cómo cree usted o qué rol van a tener entonces las instituciones, sean educativas, culturales, comunitarias, y cuál va a ser esa dinámica de aquí en adelante para seguir institucionalizando y formalizando lo que quedó acordado por medio del Consejo Municipal? Claro que sí, Santiago. Nosotros lo veníamos conversando y lo hemos sostenido de que es muy importante que proyectos de acuerdo como este y por supuesto varias investigaciones que siempre se hacen en relación a lo que es Marinilla, lo que ha sido la historia, que tenemos que difundirla, que tenemos que darla a conocer precisamente a las generaciones que vienen atrás para que conozcan eso, lo que ha sido nosotros, nuestra historia local. A veces aprendemos mucho de afuera, aprendemos mucho de la nación, o aprendemos cosas externas, historias del contexto mundial, nacional, pero dejamos muy de atrás lo que es nuestra historia local, lo que ha sido nuestra identidad propia como marinillos. Por eso en ese proyecto de acuerdo inclusive incluimos un artículo que fuera muy expreso en el sentido de articular todas estas campañas educativas con las instituciones educativas, con los grupos culturales y con los diferentes grupos poblacionales que existan en el municipio, donde podamos articularlo a lo que la administración ha llamado la Cátedra Ciudad de Marinilla, que precisamente esa cátedra lo que busca es que en las instituciones educativas, en las áreas especialmente de sociales, que es donde vemos toda esa historia mundial, nacional, también se incluya esa historia que hoy hemos enunciado un poco, porque lo sabemos que Marinilla tiene tanta historia que lo único que hemos mencionado hoy ha sido un simple abrebocas. Y por supuesto podríamos tener una clase magistral, un pregrado, una maestría o hasta un doctorado hablando de lo que ha sido Marinilla. Pero yo creo que tenemos que empezar precisamente con esos pinitos y articulándolo con lo que hemos llamado esa Cátedra Ciudad de Marinilla y por supuesto con esos grupos de investigación y de difusión que hemos tenido desde las diferentes secretarías para que podamos difundir lo que ha sido ese patrimonio inmaterial de nosotros los marinillos, que es conocer de dónde venimos y por qué es lo que somos hoy en día. Gracias, Brian. Bueno, ya cerrando el conversatorio, pues quisiéramos que finalizáramos con unas conclusiones y unas apreciaciones de acuerdo a lo conversado, pues digamos desde el punto de vista histórico, ¿qué conclusiones deja entonces para usted, Virgilio, este proyecto de acuerdo? Bueno, para empezar, se han hecho desde hace un tiempo ya esfuerzos grandes por tener una adecuada difusión, por tener un rigor técnico más alto y más amplio en cuanto a cómo comprendemos nuestra historia. Hay que hacer una diferencia. Para los académicos, lo académico está muy bien y es muy cómodo, pero
para la gente que no tiene tanto interés en estos temas, que no se va a sentar a ahondar de una manera tan rigurosa y tan disciplinada en este tipo de cosas, es importante que este tipo de acuerdos, que es lo que he resaltado desde el principio del conversatorio, encuentren una manera más amable y mucho más accesible, llamémoslo, para el ciudadano de a pie, a que entienda su propio origen. Tanto la Cátedra Ciudad de Marinilla como todo lo que incluye este acuerdo de actividades lúdicas en cuanto a lo cívico, de tener un reconocimiento identitario de nosotros mismos por una fecha acordada, es un primer paso gigantesco para lograr eso, muy, muy grande. Entonces yo diría que esa es la conclusión final para mí en el sentido histórico de la importancia de este acuerdo. Realmente esperemos que su implementación tenga incluso mejores resultados de los que ya tiene el solo hecho de poder difundirla. Don Leo, ahora cuéntenos usted conclusiones y sobre todo retos también que se vienen para Marinilla. Colgándome de las palabras de Virgilio, el acuerdo en sí tiene algo muy importante y es que ojalá se logre, ¿cierto?, que la implementación lo logre cerrar. Y Virgilio hace énfasis, fíjense la distinción que él hace entre lo académico y un poco lo otro, que podría ser lo popular, y en fin, es un acuerdo de consejo y esa es la responsabilidad del consejo. El consejo es el representante de el pueblo. El Consejo es el representante del pueblo, la firma, pero también debe buscar los mecanismos para lograr lo que el mismo acuerdo pretende. Reto Santiago, nosotros que estamos reconociendo el valor histórico de lo que tenemos y en fin, dedicar algo de la reflexión, del pensamiento, de lo que hacemos en el día a día para generar entendimiento en las generaciones que vienen de quiénes han sido los anteriores, ¿cierto?, de quiénes les precedieron. Y eso es una cosa que, volviendo a parodiar a Virgilio, lo hacemos las personas de hoy, una obligación que tenemos con las generaciones de mañana. Entonces, cuando uno dialoga con un niño, el profesor, en la academia, en cualquier parte, ¿cierto?, con alguien menor de edad, menor que quien habla, debe estar de alguna manera, ojalá no perdiendo de vista eso. Dialogar con alguien menor es estarle transmitiendo un acumulado que igualmente nos transmitieron a nosotros. En ese sentido, todos somos profesores, todos somos pedagogos. Los padres, cuando juegan con sus hijos, en fin, aparte de ese acto amoroso, ¿cierto?, qué bueno que se les pasara por la cabeza saber que están transmitiendo algo y hacerse consciente de eso, que la conciencia, el discernimiento práctico, como decía Bergson, eso es otro mundo, nos abre las puertas a otra cosa. La conciencia que debemos tener hoy por hoy de que en el 2050 quienes estén allá siendo los protagonistas, los que ocupen mesas como estas, entiendan quiénes les antecedieron. Brian, desde la institucionalidad y desde la administración pública, ¿cuál es ese reto importante para rescatar los valores cívicos, los valores históricos, para que no se pierda la historia en las nuevas generaciones? Claro que sí, como lo veníamos diciendo, tenemos que seguir transmitiendo todas estas tradiciones orales que tienen las personas que hoy están y que cómo se lo comunicamos, como lo decía don Leo, a las personas que vienen detrás de nosotros. Y ahí tenemos un reto muy importante y es precisamente que generemos esa identidad, que todos los marinillos se sientan propios, se sientan orgullosos de lo que somos y de lo que hemos sido. Y precisamente eso somos conscientes de que no se logra simplemente con un acuerdo que quede en papel, sino precisamente con esa implementación y toda esa difusión que podamos hacer desde la institucionalidad para que conozcamos cuál es ese contexto y qué fue lo que nos llevó precisamente a institucionalizar un día como el de hoy, que realmente el documento, el acuerdo, es el inicio
de todo lo que vendrá y de todo ese trabajo que tenemos todos los marinillos y por supuesto como institucionalidad de difundir esos valores históricos que nos han hecho propios lo que somos hoy en día. Bueno, concluyendo entonces con el conversatorio, si de pronto alguien de los acompañantes tienen alguna inquietud que quiera o alguna pregunta que le quieran hacer a los invitados, está abierto también el espacio para esto. Ahora ya tenemos fecha, el 19 de marzo, pero ¿cuál podría ser el año entonces de fundación de Marinilla? ¿Cómo podríamos, o de poblamiento, qué podríamos usar? ¿O hay varias fechas? ¿Cuáles son esas fechas? ¿Cuántos años son más o menos de Marinilla? No, alcalde, buenas noches. Le respondo un poco a esa duda. Creo que ahí se nos enreda un poco la pita, pero también podríamos, digamos, destacar esas fechas varias, porque como hablaba, me apego al término de don Leo, incubación. Esa incubación fue progresiva, fue por etapas. Entonces tenemos un primer año, 1664, la llegada de la misión franciscana a esta zona que hoy conocemos como Marinilla. 1752, la elevación a la primer parroquia, San José de Marinilla, la primer parroquia. 1787, Villa de San José de Marinilla, y 1813, Ciudad de Marinilla, durante, digamos, el pequeñísimo periodo republicano de Antioquia. Entonces, no sé si sería como importante tener en cuenta que este día es un acuerdo, que es un acuerdo muy, muy apropiado, y tener en cuenta que esas cuatro fases son igual de importantes una detrás de la otra y hacen parte de la conformación de lo que son hoy. Obviamente ya hay que llegar a un acuerdo de eso desde todas las áreas, pero me parecería a mí, pues desde mi profesión e incluso desde, creo, mi opinión, sería importante tener en cuenta esas 4 fases de una forma íntegra y destacando los elementos más importantes de cada una. Bueno, con esto entonces concluimos el conversatorio. Le agradecemos a Virgilio, a don Leo Betancur, a Brian, y le damos paso, pues, a propósito de don Leo, de ese trabajo tan interesante que viene usted trabajando en esas cartillas de Marinilla, 400 años de fervor. Entonces, con esto finalizamos el conversatorio y le damos paso entonces a su presentación. Catalina, vos me haces la señita de… ¿Estamos? ¿Me contás entonces? ¿Estamos? Bueno, perfecto. Para finalizar, agradeciéndoles la invitación. En el marco del trabajo de la actual administración, el trabajo denominado Marinilla 2050, un ejercicio de prospección territorial, se ha venido trabajando en la sistematización un poco también de estos elementos históricos nuestros. Muy bien. Con el acompañamiento de la Secretaría de Familia a través de uno de los programas que tiene de plan de estímulos y demás, hay proyectadas, un poco como lo decían anteriormente en el conversatorio, lo decía el secretario Brian, elementos pedagógicos que contribuyan a fortalecer en cada uno de nosotros esta identidad marinilla en desarrollo de este trabajo 2050. De manera pedagógica estamos trabajando 3 cartillas. Estamos trabajando 3 cartillas básicas que apoyen también un poco bibliográficamente la Cátedra Ciudad de Marinilla. Y es un trabajo que resalta fundamentalmente 3 elementos claves de la idiosincrasia, de la idoneidad, del etos marinillo, que son su carácter moral,
particularmente muy religioso católico, su carácter económico de tipo autónomo. El marinillo, por naturaleza, la marinilla es independiente en su trabajo, poco amiga de los contratos, y el carácter cultural que subyace en estos habitantes. Entonces, estamos terminando justamente para coincidir con la Semana Santa una primera cartilla que evoque de manera pedagógica la religiosidad de Marinilla. Yo quiero aprovechar la presencia de Mariana Márquez, que es la persona que nos ha acompañado en el diseño de la cartilla, discípula hoy por hoy de la Escuela de Artes y la persona que ha estado al frente el último mes de un trabajo impecable, gracias, como les digo, a estos apoyos de la administración, particularmente de la Secretaría de Familia. Esto que estamos observando es la portada de la cartilla. Como es lo de el tema, su carácter moral, la cartilla se apega, respeta mucho esa idoneidad moral. Con la misma profundidad de respeto religioso que tiene esta cartilla, la va a tener la próxima, que aspiramos a presentar entre las fechas patrias del 20 de julio y el 7 de agosto. Marinilla, 400 años de fervor en una aldea legendaria. Un detalle muy bello, muy curioso en la palabra Marinilla, que parecería, es un anagrama perfecto, y así lo detalla la carátula. Fíjense que en la parte superior, donde los romanos se burlaron de Jesús, esta cartilla hace un resarcimiento de esa burla, y ese Inri-llama, el llamado de Jesús, no es nada distinto que un anagrama de la expresión Marinilla, ¿cierto? Jesús llamando a esta población. Casualidad o no, un elemento que estamos rescatando en este momento en la cartilla. Mariana nos muestra aquí esa primera ermita. Estamos hablando del siglo XVII. Marinilla está mencionada de antes en la historia, pero como es la cartilla religiosa, entonces iniciamos en el siglo XVII, la Génesis, y hay Mariana ha imaginado la ermita aquella, y jugando con los 400 años del fervor, decidió poner la luz al interior de la capilla y jugar un poco con la sombra de quien hipotéticamente es Fray Miguel de Castro. Sabemos que la ermita habría estado del otro lado de la Marinilla, entonces ella la sitúa en un lugar que ya estamos imaginando que es Belén, y del otro lado está la Marinilla actual. Haciéndole honor al bautizo de ese primer siglo, Mariana le ha colocado Génesis, y jugando con el texto bíblico, en vez de la descendencia de Adán y en fin, están los primeros nombres registrados en un censo marinillo, las 19 familias que inicialmente encontró Fray Miguel acá. La cartilla está llena de simbolismos alusivos a Marinilla, de los cuales no se los vamos a mencionar todos, simple y llanamente para dejarles el gusto de que jueguen con ellos, adivinándolos. Pero de entrada les voy a dar una pista con el primero de ellos. La cartilla está enumerada, sus páginas, con el reloj de nuestra parroquia principal. No sé si ustedes lo habrán detallado, pero nuestro horario tiene una estrella en la punta y nuestro minutero tiene una llamita. Les dejo la tarea para que empecemos a jugar y a aprender un poco de cuál es el simbolismo que tiene ese reloj que tenemos acá en Marinilla. Avanzamos hacia el siglo XVII, hacia el siglo XVIII, con una de las particularidades de Marinilla, de lo que en su momento se llegó a llamar el Cantón de Marinilla, y tiene que ver con que
sería muy difícil demostrar que en esa zona no ocurrió el nacimiento de lo que hoy el país conoce como la cultura paisa. Todo indicaría, todos los datos empíricos indican que lo que hoy por hoy conocemos como cultura paisa se incubó, ha podido ser lo que se incubara en los primeros años del establecimiento en ese sitio San José de la Marinilla. En la cartilla histórica, permítanme ese pequeño avance, en la cartilla histórica este siglo va a corresponder simple y llanamente a la colonización antioqueña, va a corresponder. Si la página anterior tiene por nombre Génesis, obviamente este sería el Éxodo, siguiendo el orden del Pentateuco, solamente que no le estamos colocando Éxodo pues para no abusar como del texto bíblico y demás, pero en realidad la colonización antioqueña correspondería al segundo texto bíblico que es el del Éxodo. Nos hemos basado mucho con respeto en esa tradición religiosa y por eso hemos jugado en la cartilla con los títulos del Pentateuco. Viene el siglo XIX. Ahí ya tenemos la construcción de nuestra parroquia principal actual y es propiamente cuando nos entramos a denominar el cantón de Marinilla, desde donde salen a crear las ciudades de Salamina, Aguadas, Manizales, entre otras, ¿cierto? Por eso hemos sido tan reiterativos en el hecho de que la cultura paisa ha podido nacer acá. Respetando demasiado el Pentateuco, el tercer libro de la Biblia sería el Levítico. Las 12 tribus de Leví que salen a poblar el desierto. No es un antojo de Mariana y de este servidor, pero 12 pueblos en el oriente antioqueño nacieron de esa colonización nuestra, entonces le estamos rindiendo ahí el honor. Si hubiese que colocar un nombre, no se llamaría Levítico, sino Marinillo, pero hasta allá tampoco nos alcanza el atrevimiento. Si de pronto se fijaron en las dos gráficas anteriores, había un arbolito en la misma ubicación, pequeño en un comienzo porque estaban haciendo esta era la génesis, había crecido en la gráfica anterior y ahora está florecido. No vayan a creer que es el Guayacán del parque. Yo soy el que soy, esa es la zarza ardiente, floreciendo en esta comunidad de Marinilla. Entramos al siglo XX y Mariana con lo que le contábamos, ha jugado acá de un modo especial. Empezamos propiamente, como es el siglo más del que sí tenemos bastantes datos, entonces es un siglo que es una parte de la cartilla que hemos dedicado a las obras de lo que hemos hecho en esta población Marinilla. Permítanme un momento, por favor, yo intento aquí pelear con esta botellita. El pueblo, ese pequeño pueblo se hace nación, obras todas agradables al Señor. Notarán que los títulos, los subtítulos son todos extractados de los textos bíblicos. Y acá Marinilla, eso es muy importante. Lo vamos a destacar después en la cartilla alusiva al emprendimiento nuestro. Pero este es el siglo de las obras de la gente de Marinilla. Y como estamos en la cartilla religiosa, hemos destacado los dos templos que se construyeron con acción comunal, con donaciones de la gente. En términos generales fue la misma población, por eso lo decimos en algún lugar de la cartilla, una iglesia que construye sus iglesias. Fíjense de pronto lo que ha hecho Mariana en la parte izquierda del paisaje, ha colocado la bandera de la acción comunal. Eso es lo que hay al costado izquierdo de la iglesia
de la Dalia. El pueblo se hace nación. Nos entretenemos un poco más en el siglo XX, otra iglesia también hecha a punta de acción comunal y demás, en este caso el santuario y la invocación, para no olvidar, la declaratoria de Monumento Nacional que tenemos desde el año 1963. Los textos hacen todos partes del trabajo de Marinilla 2050, entonces esa fue la parte un poco más simple para todo esto, pero lo del diseño es otra cosa. La Semana Santa, uno de los íconos de Marinilla, representado acá, qué mejor que por los niños. De pronto así accedemos al reino de los cielos, entonces por eso de pronto la cartilla, a falta de espacio, se ha concentrado en lo de la Semanilla Santa. Esa es una pequeña concesión, no vayan a decirlo muy en voz alta, que nadie se dé cuenta. Hay un pequeño cambio de Semana Santica a la Semanilla Santa, por el simple capricho de que rima más con Marinilla. Pero no lo digan muy a viva voz. El Festival de Música Religiosa de Marinilla, el evento de su tipo más representativo, con la Semana de Popayán de Colombia y de América Latina, ¿cierto? ¿Cómo le cantaré al Señor, hombre de barro soy?, dice el bello epígrafe, que tengo entendido que también es de una canción más bien de tipo latinoamericano, es decir, es un canto religioso pero originado acá. Y el Corarte nos ha autorizado trabajar con el primer afiche, el afiche intermedio y el afiche del festival actual. La exposición de arte religioso y apasionarte, ¿cierto? Han tenido también su espacio en la cartilla, reconociendo el enorme trabajo de los maestros Francisco García Villegas y el maestro Alberto Soto Giraldo. De pronto ya se dieron cuenta que los breves textos son todos de carácter alusivo, bastante religioso, bíblico por lo demás. Me desordené un poquitico y veníamos trabajando, ¿cierto?, el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el cuarto, que era el del inicio del siglo XX. No sé si advirtieron que el texto menciona el número de habitantes con el que Colombia, Antioquia y Marinilla llegan al siglo XX. Eso obedece a que el cuarto libro del Antiguo Testamento es el libro Números, cuando aparecen los primeros censos del pueblo de Israel. Entonces a eso es a lo que está haciendo de manera respetuosa alusión nuestra cartilla. Y para terminar, ¿cierto?, obviamente entramos al siglo XXI, en la Torá. En la Torá y en la Biblia, el quinto libro es el del Pentateuco, es el Deuteronomio, la renovación, ¿cierto? 2 veces la palabra, la renovación que está ocurriendo y que continúa en Marinilla. Y este reconocimiento a las 2 parroquias relativamente pequeñas que tenemos, pero que igualmente pues, se proyectan al 2050, y como una de nuestras obras grandes en el siglo XX, junto con la Sociedad San Vicente de Paúl, que ya tiene 121 años, y con la Banda Santa Cecilia, que tiene otro tanto, pues viene este reconocimiento al asilo San José. Finalmente, en el trabajo prospectivo de Marinilla 2050, un anhelo de la administración municipal, la declaratoria de Marinilla como distrito cultural. Ese es un fragmento de la peatonal como debería estar, como nos la imaginamos en el año 2050, con el San José convertido ya en universidad, uno de los colegios más antiguos del país, convertido en universidad, la Casa de Bellas Artes convertida en la Facultad de Artes, y obviamente el teatro con
con lo que significa en términos culturales. Una pequeña curiosidad, hablando de la Marinilla que queremos del 2050. ¿A quién le disgustaría, cierto, que Marinilla fuera descrita más o menos de esta manera en 2050, de alguien que la cruza? Cruzamos el pueblo de Marinilla, viendo sus bonitas casas de barro pintadas de blanco. Sus puertas y ventanas mostraban bellos adornos y los balcones alegre colorido. Una limpieza poco común, por ahí vi a Rodolfo, ¿no? Una limpieza poco común reinaba en la pequeña y agradable ciudad, tan acorde con el aire puro, estas épocas en las que estamos, y la dichosa natura que la rodeaba. Lo único es que ese texto tiene ahora 201 años. Un cronista sueco pasando por Marinilla la describe de esta manera. Esa discreción para uno nombrar, eso no es una ciudad, no es una cosa rimbombante, es una cosa discreta. ¿Qué problema habría en que esa fuera nuestra Marinilla? Mariana en el diseño de acá me hace caer en cuenta que más allá de Universidad San José de la Marinilla no se está olvidando de la quebrada que va detrás, entonces eso es lo que significa también un poco. Y cerremos, finalmente ya, ahí está otra percepción de esta Marinilla 2050, particularmente ese es un párrafo que responde al querer de la administración municipal, que en los últimos 3 renglones está resaltando el carácter de ciudad bonita, con oportunidades y segura. Las 100 palabras que resumen lo que la administración municipal viene trabajando. Esa es la buena nueva para la Marinilla 2050. Ustedes saben que evangelio, la palabra evangelio es eso, la buena nueva, lo bueno nuevo que nos anuncia los ángeles y demás. Y ahí estamos imaginó más bien Mariana, nuestro hospital de segundo nivel con los diseños que más o menos tenemos ahora, los bocetos, un pueblo autónomo que resuelve el tema de la confianza comunitaria a través de un banco comunal. Y fíjense qué bonito ha jugado Mariana con la parroquia, la ha elevado a la categoría de basílica para entonces y le está enviando el recado al curita que vaya pensando en que le desalojen los locales que tiene rentados al lado y para ir levantando una cúpula que haga juego con la grandeza de este pueblo que, fíjense, tira hacia arriba. Rodolfo, el tanquecito de la ESPA está un poquito más grande, o sea que hay que trabajar bastante para dejarla posicionada ya. Y obviamente Marinilla, patrimonio cultural e inmaterial de Colombia. Elementos todos, ya ustedes tendrán la oportunidad de leerlo, elementos todos didácticos en un precioso trabajo que no aspira a nada distinto a que quienes vienen entiendan qué hemos hecho los que estamos hoy por hoy cuando pensábamos en ellos. Catalina, te agradezco mucho la logística de esto y demás. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Para eso estamos. Muchas gracias, muy gentiles. Mariana, alumna de Bellas Artes, alumna esta es la juventud que nos va a ir reemplazando y demás. Mariana, el saludito ahí. ¿Usted qué? Marinilla. ¿Se llama Mariana? Ya me cambié el nombre. Muchísimo gusto. Mi nombre es Mariana Márquez Salgado. Soy profesional en gestión del diseño, una carrera muy nueva del Pascual Bravo. Soy de Medellín, pero me enamoré de Marinilla y me mudé hace poco. Y una de mis pasiones es la ilustración digital. Entonces, muy contenta de hacer este proyecto, de crearlo. Y sí, hay muchas cositas escondidas que espero que las encuentren.
No les vamos a decir cuáles, ni le pregunten cuáles, y en fin. Y a la administración que nos ha dado esta oportunidad, ojalá el trabajo sea pues como de buen recibo y les agrade, porque lo hemos hecho con harto cariño. Ya estamos preparando la edición de la cartilla histórica. Muchas gracias, muy amables. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta, digamos, conmemoración que quisimos hacer en cabeza de la Alcaldía de Marinilla, con nuestro alcalde Julio Serna Gómez y las demás entidades y participantes de este Día de Amor por Marinilla. Que sea un mensaje de que sea no solo un día, sino todos los días, y que ese amor por Marinilla crezca siempre, cada día, desde las acciones que hacemos como ciudadanos, como personas, como líderes, como funcionarios públicos, y que eso se vea retribuido en mucho amor y desarrollo para Marinilla. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y les deseamos un feliz resto de noche. Sigamos celebrando este Día de Amor por Marinilla. Feliz noche.